Voy a compartir el pizarrón y aquí en el pizarrón vamos a hacer el ejercicio 1 y en el ejercicio 1 vamos a hacer exactamente de una base diferente y esa base diferente está relacionado al número Neper. El número Neper es una constante que han encontrado por ahí un personaje que se llamaba Euler y lo que se dio cuenta es que esa base, que es un número periódico, pero un número se rigen por esa base de crecimiento. Entonces, eso fue muy curioso porque el mismo Euler dijo, no, es que existe Dios porque solamente un creador pudo haber tomado la misma referencia para todas las cosas vivas. Y de ahí Euler, al igual que otros grandes, han llegado a la conclusión que todo lo que no pueden explicar, pues es Dios, ¿no? Y de la misma manera, por ahí otras constantes. La otra constante es la de la razón áurea. Y por ahí, ¿no? Si ustedes miden de su ombligo al piso y miden de su cabeza al piso, pues resulta que la división de estos dos números, hagan de cuenta que aquí es 2 y aquí es 3, esa división de 2 entre 3 no es esa, pero esa división se repite en todos los seres humanos. Entonces, si toman de referencia a su papá, a su abuelo, su tío, su primo, su amigo, etcétera, esta división, insisto, no es precisamente 2 y 3, ¿no? Pero esa división se repite en todos los seres humanos. De ahí también sabemos que estamos hechos bajo un patrón. E insisto, ¿no? Todos esos patrones nos sirven en mate para poder hacer cálculos, análisis, predicciones, diseños basados en cosas que observamos que están ocurriendo, ¿no? Por eso el número de Euler, para que lo chequen, lo importante para nosotros es que si yo quiero resolver esa ecuación a X, y entonces lo que yo debo de hacer es aplicar algún concepto de todos los que recuerden que todos esos conceptos que ustedes ya se saben, pues obedece a lo que hemos estado viendo durante todo el curso, específicamente todos los conceptos que les he dado en la primera semana, segunda semana y que están en todas las semanas, ¿no? Entonces, de esos conceptos se darán cuenta que no puedo aplicar este cálculo de factores primos porque no hay factores primos, no hay manera de calcular factores primos en la base y entonces lo que tendría que pensar es en la definición del logaritmo y puedo pensar en la definición del logaritmo porque ahorita lo que yo tengo es tengo una base elevada al exponente y por lo tanto al tener la base elevada al exponente yo puedo aplicar la definición de logaritmos. Recuerden que la definición de logaritmos me dice que un logaritmo es el exponente. Entonces la definición de logaritmo me lleva a es el exponente. Recuerden que el exponente es el 2x entre 3. Pero recordar escribir de manera adecuada, entonces concluiríamos en que se debe de escribir 2 tercios de x, donde estoy separando el signo, el coeficiente y la variable. Y volviendo a explicar, Profe, dime. ¿me podría volver a explicar? Es que se me fue el internet. Sí, el logaritmo es el exponente. Entonces, el exponente es este exponente. Este exponente que tengo aquí es el que debo de escribir como resultado del logaritmo. Y entonces les mencionaba que no puedo escribir 2x, la de término tiene una escritura especial en el orden y esa escritura es que primero debo de escribir el signo, una vez que escribí el signo debo de escribir el coeficiente, donde el coeficiente es la variable puede o no puede tener exponente. Bueno, de hecho tiene exponente, ¿no? Porque no está escrito, sabemos que es exponente 1. Entonces, por definición del logaritmo, el logaritmo y luego la definición dice que el logaritmo es el exponente al que se debe de elevar la base. Si ustedes observan, la base es el número de Euler, el número Neper, para obtener la potencia. Y también de elevar una base al exponente, eso se llama potencia. Por lo tanto, escribo el 7 aquí. El logaritmo
es el exponente al que se eleva la base para obtener la potencia. Y entonces ahí escribiendo la definición está despejada prácticamente la x, porque la x entonces, que es la incógnita, ya está influenciada por una operación, y esa operación es la multiplicación y es la división. Acuérdense que la raya de fracción es una división. Eso quiere decir que el 2 multiplica, 3 divide. Por lo tanto, si yo aplico operaciones inversas, me voy a dar cuenta que el 3 que está dividiendo debe de multiplicar al numerador del miembro derecho. Eso quiere decir que al realizar la operación inversa me queda que la x es un 3 que multiplica el numerador, y este 2 que está en el numerador y que está multiplicando, la operación inversa es dividir. Y ustedes saben que los que dividen se deben de escribir en el denominador. Por lo tanto, el 2 lo escribo en el denominador. No es que esté haciendo productos cruzados y que los esté cambiando de lugar. Estoy aplicando operación inversa. El que multiplica divide y el que divide multiplica. Los que multiplican van en el numerador y los que dividen van bien. Enseguida, el logaritmo base e de 7. Pero se ha llegado al acuerdo que cuando yo tengo logaritmo base e, lo que yo puedo escribir es logaritmo neperiano. Esa n, pero como el número neper se repite tanto en la naturaleza, algunos han cometido el error que le llaman número natural, logaritmo natural, pero no es lo adecuado. No porque se repite en la naturaleza quiere decir que haya provenido de la naturaleza, sino que provino de neper. Por eso se llama neperiano de 7. Y entonces ustedes se van a dar cuenta que ahí estoy cometiendo un error de escritura. Y el error de escritura lo estoy cometiendo cada vez que ven que me salgo de la pantalla, es porque oí que hubo una persona que quería entrar, ¿eh? Entonces no es que se me haya ido la imagen, sino que simplemente estoy aceptando a los que no pudieron entrar. Entonces aquí estoy cometiendo un gran error porque estoy escribiendo de una manera inadecuada. Y esa manera inadecuada. ¿Por qué es una manera inadecuada? Porque les había dicho que se debe de escribir a manera de término. Y a manera de término es primero el signo, luego el coeficiente, luego la variable por un exponente, luego se debe de escribir la función exponencial, donde una función exponencial, ya lo hemos visto, hace referencia a base elevada al exponente, y por último una función logarítmica. Eso quiere decir que lo que estoy escribiendo está mal escrito y vamos a escribirlo adecuadamente. Y escribirlo adecuadamente es que hay un 3 en el numerador, hay un 2 en el denominador, que es la función logarítmica. Pero habíamos dicho que logaritmo base e, si no se escribe como logaritmo neperiano. Entonces escribo logaritmo neperiano de 7 y en ese momento ya resolví la ecuación exponencial. Obviamente. Entonces ahí lo único que hay que hacer sería utilizar la calculadora, que en este caso no tiene importancia. Dime. ¿Cómo es que llegamos a lo del logaritmo neperiano? ¿Cómo era? Ajá, logaritmo neperiano. No, Es que el logaritmo neperiano. Ajá, es que el logaritmo base e, como es tan usado porque se repite escribir la G y la E. Entonces eso fue un acuerdo internacional donde entonces el logaritmo base E, acuérdate que base E es el número de Neper, se va a escribir como logaritmo neperiano. No es logaritmo natural. Van a escuchar que muchos maestros dicen logaritmo natural, pero es logaritmo natural porque se repite en la naturaleza. Pero el creador fue Neper, no fue la naturaleza, sino que se dio cuenta que el número Neper se repetía en la naturaleza y por eso le dicen lo cual es un gran error, pero la gran mayoría de los maestros lo dicen así, ¿no? Entonces, simplemente si lo escuchan, pues ya, no pasa nada, con que ustedes lo sepan es más que suficiente, ¿no? Entonces, ahora hay una tecla neperiano y aquí arriba tiene e a la x.
O pudiera ser que es al revés, que tiene e a la x en la tecla y logaritmo neperiano como segunda función. Acuérdense que también existe el logaritmo base 10, aquí arriba tiene 10 a la x, o pudiera ser que está al revés, ¿no? 10 a la x y a la 10. Entonces utilizamos ese. Primeramente voy a calcular el logaritmo neperiano de 7. El logaritmo neperiano de 7 se los escribo solamente para que tengan la referencia, no porque lo tengan que hacer en casa. El logaritmo neperiano de 7 es 1.94, 59, 10 a 149, y obviamente siguen las decimales, pero esas decimales ya no las vemos porque todas nuestras calculadoras tienen 10 dígitos en el display. Entonces por eso no se acostumbra a hacer la operación, se deja indicada. Y si eso lo multiplican por 3 medios, que pueden utilizar la tecla de fracción, pues les queda que la x, ese resultado nunca se va a dar. El de arriba es el importante. ¿Por qué se los estoy enseñando? A que lo calculen en la calculadora, porque en algún momento vamos a ver problemas, y con los problemas sí es necesario darle respuesta al problema. Recuerden que un problema, o sea, yo le doy solución, pero tengo que transmitir el conocimiento a un obrero, y el obrero es aquella persona, no es por ofender, así está definido, el obrero es aquella persona que solamente recibe orden y pregunta. Entonces, como nada más recibe órdenes y no pregunta, pues nunca se pone a pensar si está bien o si está mal, simplemente hace lo que le dicen. Muy a diferencia de un técnico que sí analiza el proceso, muy a diferencia de un ingeniero que está supervisando a los técnicos y a los obreros. Eso es diferente. Por eso hay que entender los niveles que ustedes quieran, ¿no? Ok, entonces, ¿qué fue lo único que hice? Fue definición de logaritmo, escribir como términos y operaciones inversas. Entonces, las ecuaciones exponenciales con el número Neper son tan sencillas como esa, o pudieran ser un poco más complicadas. Entonces vamos a escribir otra ecuación. Hagan de cuenta 300 igual con dividido entre 1 más un 25 que multiplica el número Neper a la menos 2x. Profe, dijo 100 porque ahí puso 1000. No mencioné. Entonces déjale el 1000. Ah, no, sí, mejor el 100. Tienes razón. Mejor el 100. ¿Qué no? 24. Ok, Dios te lo pague. Entonces, vamos a hacer ese ejercicio. Vuelvo a repetir, ese ejercicio, aunque lo vean todo feo, ese ya lo saben hacer. Y como decía Tania, ¿no? O sea, ya nada más hay que aplicar los conceptos de acuerdo a lo que tú estés viendo. Entonces, le comienzo. ¿Cuál es el concepto? Va a ser un concepto que se denomina propiedad de las ocurre obviamente en las proporciones. ¿Qué es una proporción? Una proporción es una igualdad entre dos números racionales. Racionales son aquellos que tienen numerador y denominador. Entonces, si yo les digo que A sobre B es igual a C entre D, o para que lo vean más claro, si yo les digo que un medio es igual a 1000 sobre 2000, así se ve más claro que es una proporción. Entonces la propiedad de las proporciones menciona que sus recíprocos son iguales. Y entonces hay que entender que es recíproco. Y recuerden que recíproco ya lo habíamos visto. Y es intercambiar numerador y denominador. Entonces, lo que está ocurriendo, permítame tantito, como que me sacó. Ahí voy, ¿eh? Dejen volver a abrir el programa. El lápiz que tengo tiene dos botones y a veces esos dos botones los oprimo sin querer y por eso ocurren cosas medias raras. Bueno, entonces otra vez, déjenles comparto el pizarrón. Listo, se supone que ya lo deben de estar viendo, lo que estábamos haciendo hace rato. Y entonces
les había dicho que la propiedad de las proporciones va referido a intercambiar numerador por denominador. Eso quiere decir que si yo voy a hacer el intercambio denominador, lo que va a ocurrir es que voy a intercambiar numerador y denominador, y también voy a intercambiar numerador y denominador. Ese intercambio es precisamente la propiedad de las proporciones. Es que yo puedo decir que la B entre la A es igual a la de 2. Yo puedo decir que 2 entre 1 es igual a 2000 entre 1000. Y eso pues se ve más claro, ¿no? Aquí en el valor numérico se ve más claro que son lo mismo, que se cumple la igualdad. Obviamente el resultado de la división es diferente, pero se cumple la igualdad. Entonces, si yo aplico la propiedad de las proporciones, me queda que... ¿Cómo que el resultado? Ay, perdón. Ajá. ¿Cómo que el resultado de la operación es diferente? Da lo mismo, ¿no? No, porque si te das cuenta aquí, 1 entre 2, si lo haces en expresión decimal te da 0.5. 1000 entre 2000 te da 0.5. Tiene 2 enteros, y este 2000 entre 1000 también te da 2 enteros. Entonces el resultado de la operación cambia, pero las fracciones, los números racionales son... sí, perdón, es que pensé que decía que cambiaba en lo de la izquierda y en lo de la derecha, pero no, es en lo de arriba y abajo. Exacto. Gracias, profe. No, gracias a ti. Y siempre expresen sus dudas, siempre expresen sus dudas. Dime. ¿Y cómo sabemos cuándo tenemos que aplicar la propiedad de proporciones? Cuando tengas una proporción, aquí tienes una proporción, porque aquí tienes una fracción, tienes un número racional. Aunque se vea todo feo, es un número racional. Y por lo tanto aquí, aunque nada más tengas un entero, le pones el 1 y ya es un número racional. Ahora, ¿por qué aplico la propiedad de las proporciones? Porque si ustedes se dan cuenta, el resultado me va a quedar 1 entre 300 igual entre 100. Y si tú te das cuenta, la ventaja que tienes es que ahora la incógnita no la tienes en el denominador, sino la incógnita la tienes en el numerador. Y eso te da mucha ventaja. Esa es la razón de la propiedad de las proporciones. Perdón, de la propiedad de las proporciones. Dime. Es suma, ¿no? No te oigo. ¿Ahora es positivo el exponente? No. ¿El 2x es positivo ahora? No, porque no estoy aplicando la propiedad de los exponentes. Acuérdate que la propiedad de los exponentes, si tú tienes una potencia negativa. Vuelvo a repetir, una potencia negativa. Y si te das cuenta, aquí no estoy hablando de una potencia negativa. Estoy hablando que el numerador lo escribiste en el denominador y que el denominador lo escribiste en el numerador. O sea, no estoy hablando de una potencia negativa, sino estoy hablando de una proporción. ¿Qué es una proporción? Una fracción. Una igualdad entre dos fracciones, perdón. Entonces, ese intercambio surge en la propiedad de los exponentes, pero también surge en la propiedad de las proporciones. De ahí lo importante de tener bien claro el concepto. Y teniéndolo bien claro, poco a poco se te va a ir haciendo mucho más fácil. ¿Sale bien? Ok, entonces pregunten, siempre pregunten. No se queden callados, aunque sea muy... decían, mi duda es muy chafa. Y les decía, es que no hay dudas malas ni buenas, ¿no? Simplemente es una duda que te lleva a tener una imprecisión. Por eso hay que aclarar todo. Bueno, entonces yo sí tengo una. ¿Le voy a subir tantito? Sí, dime. ¿Le puedes subir tantito a la pantalla, por favor? Es que le quiero preguntar algo. Ya. ¿Qué vas a ver? Aquí. Sus recíprocos también son iguales, que no, en realidad son sus inversos, porque el recíproco le cambias el exponente a negativo. No, el recíproco. No, recíproco es intercambiar numerador por denominador. Exacto, eso es recíproco. Y el inverso de hecho no existe, nunca ha existido el inverso. Lo que existe es el simétrico. Entonces, dejen aquí, se los agrego aprovechando. Voy a apagar sus micrófonos, por favor, para que no se dé interferencia. El simétrico es el mismo número con signo diferente. Ese es el simétrico. Pero en realidad el inverso no existe. Nunca existe el inverso. La operación inversa. Y la operación inversa regresará al número original. Existe la función inversa. La función inversa es intercambiar datos con resultados. Esos inversos sí existen. Pero en realidad nunca existe el inverso.
existe la operación inversa y la función inversa. Pero inverso como este, aunque haya algunos autores que no traducen bien, porque de ahí viene de traducción, que te digan el inverso, por ahí viene el inverso multiplicativo y el inverso aditivo, ¿no? No, de hecho es el simétrico, pero le han agregado más palabras que solamente confunden a la gente. Por eso les digo, ¿no? Los conceptos deben ser los menores posibles, deben ser más escuetos, o sea, utilizar el mínimo número de palabras y que sea conciso, que no tenga duda. De ahí viene el que les digo, ¿no? Vayan estudiando todos los conceptos y en algún momento algún maestro les dará un nombre diferente, pero no se preocupen, ¿no? Hasta ese mismo maestro que te da un nombre diferente, a veces te dice inverso, a veces te dice simétrico, a veces te dice recíproco, a veces te dice lo mismo, diferentes nombres para lo mismo, ¿no? Y ahí está el que no sea coherente, pues, cuando explica, pero eso depende del docente, insisto, ¿no? Docencia es amar, enseñar, y si vas a enseñar bien, no vas a enseñar ahí como con imprecisiones, pues. Bueno, aclarar la duda. Entonces, entonces aquí tampoco se aplicaría lo de que la división indica resta. Por ejemplo, si un exponente no sale negativo, ahí no se va a quitar el signo, se va a dejar así. exacto. ¿Por qué no se aplica eso? Porque no estoy aplicando leyes de los exponentes. Y la ley de los exponentes dice que si tú tienes dos potencias dividiéndose, entonces el resultado es la resta del exponente del numerador menos del denominador. Pero si te das cuenta, todos son conceptos diferentes. O sea, una es una proporción, otra es propiedad de las proporciones, otra es propiedad de los exponentes, otra es ley de los exponentes, otra es recíproco, otra es simétrico, otra es operación inversa, etcétera, ¿no? Por eso, como les decía Tania, ¿son un montón? Sí, son un montón, ya lo sé. Pero si todos los días los estás leyendo, si todos los días te programas para llevar la misma rutina, va a llegar un momento en que solito se va dando. Y de veras fue súper padre que Tania los últimos días ya contestaba todo y hasta me corregía. Y eso era muy bueno, ¿no? Y me corregía porque obviamente a la hora que le doy clase, pues ya vengo cansado de la mañana y cometo más imprecisiones, ¿no? Pero ¿por qué no se cambia el signo? Porque no es una propiedad, propiedad de los exponentes. ¿Por qué no se hace la resta? Porque no estoy haciendo leyes de los exponentes. Por eso les dije que aquí lo que estoy aplicando es la propiedad de las proporciones. Que si tú tienes dos fracciones, intercambias numerador con denominador y la igualdad se conserva. No estamos hablando de exponentes, solamente hablo de numerador y de denominador. ¿Sale bien? Profe, Dime. o sea que si esto no estuviera igualado a otra fracción, ¿sí se podría aplicar lo de los exponentes? Si no estuviera igualado a otra fracción, sí, pero entonces tendría que identificar dónde se puede. Entonces ahí es donde viene tu toma de decisiones, ¿no? ¿Dónde puedes aplicar? ¿Qué puedes aplicar? Y como tú dices, ¿no? Si yo nada más tuviera el e a la menos 2x, ahí sí puedo aplicar la propiedad y escribir 1 entre e a la 2x. Pero si te das cuenta, no hay el denominador, no hay la fracción, no hay la igualdad, no hay muchas cosas. Entonces hay que aprender, de acuerdo al resultado, qué concepto puedes aplicar. Por eso es importante que sepan los conceptos, para que ya sabiéndose los conceptos, les vaya a decir dónde no, y por qué sí y por qué no. Para que con ese aprendizaje que te dejo, tú, a futuro, le enseñes a quien quieras, porque ya vas a tener bien claros los conceptos y bien claro por qué hacerlo, por qué no hacerlo, ¿no? Kung Fu no es mala onda, pero nunca hacemos combates. Y nunca hacemos combates para que quites la costilla, para que le rompas la columna, y pues no, o sea, por eso no había combates en Kung Fu, ¿no? Entonces nada más era hacer movimientos, hacer demostraciones con el uso de armas, cuchillos, os, chacos, etcétera, etcétera. Pero eso era porque no podía haber un combate, pues matabas al otro y se quedaba sin alumnos del maestro, ¿no? Entonces aquí igual, o sea, ¿dónde puedo aplicar el concepto? Pues de acuerdo al resultado. ¿Sale bien? Ok, bueno, entonces, ahora bien, ya que propiedad de las proporciones, me doy cuenta que no puedo elevar porque no son números. O sea, no sé cuántas veces multiplicar por sí mismo. No puedo multiplicar porque este se llama coeficiente y este se llama base. No puedo sumar porque este 1 no es término semejante con lo demás. No se puede hacer una suma de términos semejantes. No puedo dividir porque resulta que para poder dividir entre 100,
primero tengo que hacer lo que por jerarquía de operaciones me dice que primero hay que hacer porque si hago la división de 1 entre 100 me va a generar una expresión decimal y no quiero expresiones decimales. Por lo tanto, como ya me di cuenta por jerarquía de operaciones que no puedo hacer ninguna operación, entonces voy a hacer operaciones inversas. Y que los que se parecen es este 300 que está en el denominador y este 100 que está en el numerador. Por lo tanto, para hacer la operación inversa, debo dejarlos a los dos en un solo lado. Y para poderlos dejar en un solo lado, pues resulta que este 100 lo puedo dejar del lado del 300. Pero entonces debo de estar haciendo en el miembro derecho es dividiendo. Y como está dividiendo, la operación inversa es multiplicar. Entonces va a pasar multiplicando al 1, ¿no, profe? No va a pasar multiplicando, debe multiplicar. Y para multiplicar, como tú bien dijiste, los que multiplican el numerador. Por lo tanto, cuando yo hago la multiplicación, es el 100 por 1, cuyo resultado es 100, y entre 300. Pero ya estoy realizando la multiplicación, no estoy pasando. Porque si piensan en pasar y asocian pasar operación inversa, les va a crear un lío muy fuerte de manera neurolingüística, el lenguaje asociado al comportamiento neuronal, y en ese momento va a estar peor el asunto, ¿no? Entonces ya dejen el pasar, solamente hacer la operación y de ahí me queda. Dime. ¿No se puede parejar el denominador? ¿Se puede qué, perdón? O sea, igualar el denominador. No, lo importante es que dejamos aquí los números, dejamos la parte de las incógnitas. Pero si tú observas, este es un número racional y debido a que es un número racional, tú puedes aplicar un concepto que se denomina simplificar la fracción. Y simplificar la fracción, eso resulta que tú puedes dividir numerador y denominador entre el mismo número. Por lo tanto, ¿entre qué número dividirían al numerador y al denominador? 100. Entre 100, muy bien. ¿Qué número de lista tienes? En 100. Es el que dijo 100. 19. 19, muy bien. 19. Entonces, puedes dividir entre 100 porque los dos son divisibles entre 100. Y entonces... Y como inteligente, de una vez voy a hacer la siguiente operación inversa. Fíjense, voy a aplicar dos conceptos. Y la siguiente operación inversa es que deje al número del mismo lado. Si se dan cuenta, este es un tercio. Y al observar, este que está aquí es un número. Como se llama el coeficiente no lo puedo quitar ahorita porque lo primero es quitar este sumando que es 1. Por lo tanto, por operación inversa, yo puedo hacer la resta. Y entonces, para que no se me pierdan, mejor vamos a hacerlo en el siguiente paso. Ya les dije que por ahí viene la operación inversa. Y aquí me va a quedar, simplemente simplifico la fracción, me queda 1 más 25 por el número NEPER elevado a la menos 2x. Con esto les quiero decir que cuando tengan más experiencia, esta ecuación la pueden resolver como en dos pasos, Se las voy a hacer paso por paso, pero lo pueden hacer varios conceptos, aplicarlos en un solo paso y de ahí irlo sacando, ¿no? Entonces, como les dije, voy a hacer operación inversa. Si hago la operación inversa, eso implica que aquí hay una suma. Y como hay una suma, la operación inversa es resta, quiere decir que al 1/3, que es el término semejante, acuérdense que ahí debo de tomar en cuenta lo que son términos semejantes. Por ser el término semejante, va a restarle. Eso quiere decir que a 1/3 le voy a restar 3/3. Y a ver si lo logran localizar. Recuerden que un entero son 3/3. Entonces, si a 1/3 le voy a restar 3/3, ahí viene Menos también 2 tercios. Menos 2 tercios. que voy a utilizar la ley de la resta. Y al utilizar la ley de la resta, me queda entonces que el número más grande es 3/3 y por lo tanto el resultado, como dijo una de sus compañeras, es menos 2/3. ¿Quién dijo menos 2/3? Número de lista. Yo y Número de lista, no me digan yo. 18. 18, ¿y quién más? 18 y 31. 18, 2 y 31. Ay, yo también dije. Ok, 2 y 31. ¿Alguien más dijo?
Ok, bueno, entonces de ahí me queda que es menos 2 tercios, pero vuelvo a repetir, es por la operación inversa con términos semejantes y usar la ley de la resta. Y entonces aquí se van a dar cuenta que esto es 25 por el número Neper elevado a la menos 2 quintos. Y entonces, continuando con operaciones inversas, se darán cuenta que aquí hay una multiplicación. Eso quiere decir que este número que está multiplicando debe de quedar en el denominador, porque los que están en el denominador son los que están dividiendo. En otras palabras, la operación inversa va a ser la división, pero como ya hay un 3 en el denominador, implica que ese 25 tiene que multiplicar al 3, y entonces me queda 2 entre 75. Ya realicé la multiplicación. Vuelvo a repetir, el 25 está multiplicando, pero como los que dividen deben de estar en el denominador, quiere decir que me van a quedar juntos el 25 y el 3. Y ese 25 y 3, como la jerarquía de multiplicación y división es la misma, por eso estoy haciendo la multiplicación de 25 por 3, quedándome 75. Eso estoy el pasar, porque ya estoy realizando la multiplicación, perdón, ya estoy realizando la operación inversa bajo el contexto que los que están en el denominador son los que dividen, y si tengo varios factores en el denominador, pues obviamente se multiplica, ¿no? Profe, Dime. a mí me podría volver a explicar cómo de... Es que no, me perdí ahí donde se convirtió en menos 2 tercios. Ajá. Lo que ocurre, te lo voy a poner aquí abajo, lo que ocurre es que tenemos por aquí un tercio y por aquí tenemos un entero. Te voy a poner aquí una X para no escribir todo, ¿no? Entonces, como este 1 y este 1 tercio son términos semejantes, los dos deben de quedar juntos. Es de hacer inversa sobre el más 1, y eso se convierte en una resta. O sea, que mentalmente lo que tú hiciste fue tener un tercio, que es lo que está en el miembro derecho, y le debes de restar un entero. Pero ese entero, te había dicho que en el kinder a ti te enseñaron que un entero tenía 3 tercios. Por lo cual, este entero tú lo conviertes en entonces, queda, recuerden que son fracciones comunes, y lo único que hago es la operación de 1 menos 3. 1 menos 3 son números con diferente signo, se deja el signo del mayor y se hace la resta, quedándome un 2. Obviamente debo de hacer ley de los signos para que me quede un menos 2 tercios. Pero todo eso es un proceso cognoscitivo donde vienen varios conceptos. Nada más hay que como que ir verificando y viendo cuáles son los conceptos que voy usando. Y como te decía, ¿no? Desde el kinder los usas. No es no es que lo que me decían en el kinder no sirva, ¿no? Sino que simplemente a veces te dicen, ay, agarra la calculadora y ya no te preocupes. ¿Y por qué los docentes te dicen, agarra la calculadora y no te preocupes? Pues porque el con la calculadora, ¿no? La calculadora lo hizo. ¿Y por qué dio así? Pues no importa. Entonces pareciera que la calculadora es inteligente, cuando en realidad la calculadora lo único que es que es muy rápida. No es inteligente, es muy rápida. ¿Quedó clara la duda? Sí, profe. Ok, sale. Gracias. Okay. Entonces, si ustedes se dan Profe, ya no entendí el por qué pasó multiplicando, que diga, la operación contraria del 25 Ajá. multiplicó al 3, pero pasó como su denominador. Es que si tú te das cuenta, cuando tú tienes el 2 y tú tienes un 3, por ejemplo, el 2 multiplica al 5, el 3 multiplica al 8, por ponerlo así, ¿no? Pero si tú observas, esta multiplicación se debe porque los dos números están dividiendo. O sea, el 3 divide al 8, divide al 5. Entonces, de ahí viene el concepto que todos los que están dividiendo, se escriben en el denominador. Todos. Pero cuando los escribes en el denominador, obviamente viene implícita una operación de multiplicación. Por eso, cuando yo tenía aquí el 2 y tenía aquí el 3 y por aquí tenía un 25 y una X, este 25 está multiplicando. La operación es inversa, es dividir. Eso quiere decir que deberías de dividir entre 25, ¿no? Y ahí tendrías que hacer una división de fracciones. Pero, si tú ya sabes que el 3 es el que divide, entonces también escribe el dividiendo. Acá multiplica
pero la operación inversa es dividir. Y como la operación inversa es dividir, entonces puedes posicionar al 25 con la operación inversa lo posicionas en el denominador, y la operación de 3 por 25 pues ya está sencilla, que es el 70. Pero viene del concepto que todos los denominadores en realidad están dividiendo, no es que estén haciendo otra cosa. Disculpen que se haya salido otra vez, no fue que yo la haya querido hacer. Luego Entonces ahí no se podría, profe, que el 25 con la operación contraria ahora dividiera toda la fracción, sino que realmente lo que está haciendo, ¿o sí se puede? Sí, sí se puede, pero eso es más largo. Entonces, como es más largo y lo que estamos buscando es optimizar, pues no se los enseño así. O sea, por eso te estoy enseñando los conceptos. Fíjate bien, ¿eh? Si yo tengo 2 tercios y lo divido entre 25, lo que seguiría es agregarle un 1. No, espérame, todavía no lo estás viendo porque no lo estoy compartiendo. Discúlpame. Estoy escribiendo y no te lo estoy mostrando. Sí, disculpa. Entonces, como te digo, ¿no? Tú lo que puedes hacer es precisamente lo que me dijiste. Es escribir el 2 tercios. Creo que ya están viendo toda la pantalla. ¿Sí la están viendo? ¿La pantalla blanca? Sí. Está en negro, Bueno, está en negro, ¿Está en negro? pero Ok. ya presento. Ahorita carga. Ya cargó. Ahorita, entonces déjenme, espero a que les... Ya se ve. Ok, sale bien. Entonces, entre ese 25, al hacer esa división de fracciones, yo tengo que agregar un 1. Y en decir que es un producto de extremos entre un producto de medios. Y eso me lleva a un 2 dividido entre un 3 por 25, y donde obviamente eso es un 2,75. Entonces, lo que estoy haciendo es que por concepto, simplemente lo escribes en el denominador y multipliques. O sea, te estoy ahorrando el, como tú dijiste, ¿no? Y entonces luego tengo que simplemente, o sea, entiende el concepto que los que están en el numerador multiplican, los que están en el denominador dividen, y con eso es mucho más rápido. Y al ser más rápido, te vuelves más eficiente, te vuelves más exacto, y obviamente va siendo mejor. Entienda. Ok, profe, gracias. De hecho, gracias a ti. Si luego ven que no les hago caso es porque por ahí hay problemas con el micrófono o porque no puedo ver el chat, ¿no? O sea, disculpen, ahí sí es cuestión de la educación en línea. Bueno, ahora les sigo. Es la definición del logaritmo. ¿Por qué debo de utilizar la definición del logaritmo? Pues porque si se dan cuenta, aquí tengo una base, tengo un exponente, y el resultado de la base elevado al exponente, este resultado se llama potencia. Y por lo tanto, sabiendo que el logaritmo es el exponente, pues yo escribo logaritmo es el exponente al cual se eleva la base, que es c, para obtener la potencia, que es menos 2 sobre 75. Y si se dan cuenta, acabo de dejar el menos en el denominador por la única y sencilla razón que es mejor trabajar los signos en el numerador que en el denominador. Eso es algo que van a aprender en geometría analítica. Generalmente cuando debo de ubicar al signo en numerador, están observando que hay una operación afectando a la x, que es la multiplicación, y entonces hablo de una operación inversa. Y la operación inversa se llama operación contraria, es operación inversa, porque el contrario es otra cosa, ¿eh? Busquen en el diccionario, y no estoy hablando de una operación que se opone. La X fue dividida. La X fue multiplicada al 75, profe. Porque entender que todo esto se Que llama argumento. el coeficiente pasa abajo. Exacto, este es un argumento. Y como es un argumento, no puedes multiplicar solamente el 75. Aquí sí puedo multiplicar al 3, porque este 3 recibe el nombre de denominador, pero este 75 recibe el nombre de argumento. El concepto es que lo que está después del logaritmo se llama argumento, y y este que está aquí se llama argumento. Eso quiere decir que cuando el 2 va a dividir, más bien el menos 2, porque acuérdense que quien está multiplicando es el menos 2 es el que multiplica,
yo voy a escribir que la X es el logaritmo el menos 2. ¿Por qué? Porque el logaritmo tiene un argumento y el 2 no es un argumento, el 2 es un coeficiente. Y ser coeficiente, entonces se debe de escribir en el denominador, pero este denominador es el que divide a la función, no es el que está en el argumento, son conceptos diferentes. Y por lo tanto, entonces ahora aplico leyes de los logaritmos. La ley de los logaritmos ustedes ya se la saben. Y la ley de los logaritmos, se la escribo, la ley de los logaritmos me dice que si yo tengo el logaritmo de una división, lo puedo como el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Eso ya lo habíamos visto. Y entonces tengo que escribir logaritmo neperiano del numerador menos logaritmo neperiano del denominador entre el menos 2. Pero entonces vienen muchos conceptos a aplicar. Este menos es del argumento. Por lo tanto, este menos de aquí y este menos de aquí no tienen nada que ver. Son cosas diferentes. Perfecto. Dime. Aquí dice logaritmo neperiano, ¿el otro sigue siendo logaritmo normal o es neperiano? Digo, no, neperiano. es que la ley de los logaritmos funcionan para logaritmo base 10 y para logaritmos neperianos. O sea, es lo mismo. Acuérdate que el logaritmo base 10 se interpreta como logaritmo base 7, logaritmo base 2, etc. No, pero ahí abajo en el 75 es a lo que sí, se refería mi compañero. Tienes razón, disculpa. ¿Quién es el que me dijo ese? El que me dijo eso de logaritmo. 42. ¿42? Sí, sale bien. Sí, yo me equivoqué, discúlpame. Ahí fue error de dedo, tienes razón. Los dos tienen que ser logaritmos neperianos, porque obviamente partieron de un logaritmo neperiano, ¿no? Lo que yo estaba haciendo ayer era una atrocidad. Pero pues bueno, ¿no? Se perdona porque estoy viendo muchas cosas a la par, ¿no? Y aquí lo que sí deben tener en cuenta, entonces, es que hay que ordenar a manera de término. ¿Y por qué debo de ordenar a manera de término? Porque si se acuerdan, antes de aquí en el denominador tenía otro logaritmo y tenía, por ejemplo, el logaritmo de 5 menos el logaritmo de 3, ¿no? Que fueron los resultados que habíamos visto en las clases pasadas. Pero ahora no es un logaritmo, sino solamente es un signo. Entonces, la manera correcta de escribirlo es escribir primero el signo menos, luego el 2 que está en el denominador, y luego el logaritmo neperiano de menos 2 menos el logaritmo neperiano de 75. Esa es la manera correcta. Obviamente aquí en el numerador no lo puedo dejar sin número, y ahí saben que se puede escribir un 1. Esa es la manera correcta de escribirlo. ¿Por qué? Porque el término está bien acomodado. Si me escriben el resultado de arriba, pues sería el resultado a medias, porque acuérdense que ustedes saben cómo deben de escribirse las cosas de acuerdo a los conceptos. Y de aquí, si ustedes quisieran hacer la multiplicación, recuerden que la multiplicación es básicamente la propiedad distributiva, donde se distribuye la multiplicación de este signo sobre el minuendo y sobre el sustraendo. Por lo tanto, con el afán de dejarlo positivo, lo que yo voy a escribir primeramente es el coeficiente 1/2 y luego que multiplica a menos logaritmo de menos 2 más logaritmo de 75. Profe, pero ¿no sería más 2? No, porque el signo... Pero no es menos. Este es un argumento, y como es un argumento, no lo puede multiplicar el signo. El signo multiplica la función, no al argumento. Ahí es por eso se los quería mostrar, porque el menos no multiplica el argumento, multiplica a toda la función. Si se dan cuenta, aquí también está multiplicando este signo, pero este signo es de toda la función. Esa es la gran diferencia entre argumento y signo. Y si ustedes se quieren poner un poquito más, ¿cómo podríamos decir? Formales, yo puedo escribir que la X es un medio de, primero escribo el número positivo, donde el número positivo es logaritmo neperiano de 75, y luego escribo el número negativo, que es logaritmo neperiano de menos 2. Y ese sería el resultado más adecuado, porque estoy siguiendo el orden, el formalismo, lo que te piden en todos lados, que primero deben de escribirse los positivos, luego los negativos, y de preferencia el resultado debe de ser positivo. Pero eso ya son... Profe, entonces, ¿puede explicarlo otra vez ese? Ajá, ¿Lo que hizo? sí, ¿De los del menos? Ajá, lo único que hice es que aquí tienes primero al menos, primero aparece el menos, y luego aparece el más, y segundo aparece el más.
Entonces lo que hice No, fue uno propiedad conmutativa. Ahora, en la otra pregunta de aquí arriba, aquí solamente acuérdense que hay cosas diferentes. Una cosa es signo y otra cosa es coeficiente y otra cosa es argumento. Entonces, cuando yo multiplico el menos por el logaritmo de menos 2, ahí deben de tener en cuenta que el logaritmo tiene un signo positivo. El menos no es el signo del logaritmo, es el argumento. O sea, completo el menos 2 se llama argumento. Y como este se llama argumento porque está después de la palabra logaritmo, este es argumento, los únicos signos que se pueden multiplicar es menos, que está multiplicando el paréntesis, y el más, que por esta respuesta es menos logaritmo neperiano de menos 2. Ahí se respeta. ¿Sale bien? Profe, Dime. Gracias, profe. ¿De qué? me perdí un poquito. ¿Me podría volver a explicar cómo de la división lo pasó a un medio, por favor? Es que recuerda que los términos te dicen que lo debes de escribir en orden. Entonces, el orden de los términos, siempre que vais a escribir orden en un término, es que primero debes de escribir el signo, luego debes de escribir el coeficiente, luego debes de escribir la variable con exponente, luego la función exponencial, la función logarítmica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que ocurría es que este es un signo menos, ese es un signo. Por eso, el signo más de arriba con el menos de abajo te produce un menos y por eso lo escribí hasta el principio. No es que la división la haya convertido en otra forma, sino simplemente la escribí en orden. Y luego, este 2 que tengo por acá, este 2, dejo ponerlo con marcatextos, ese 2 que tengo por ahí, resulta que es un coeficiente. ¿Por qué es un coeficiente? Porque es un número que está dividiendo a todo. Por lo tanto, como es coeficiente, lo escribí en el denominador y arriba escribí un 1 para que no se quedara solita en la posición del numerador. Esa es la razón. Simplemente lo escribí como término. Y que eso es algo que tienen que ir aprendiendo, porque en cálculo diferencial se toma gran importancia en que todo esté bien acomodado para que puedan hacer la derivada. De hecho, desde álgebra les debieron de haber enseñado el orden. Si no se los enseñaron, no pasa nada. Aquí los debo estar reiterando continuamente. ¿Algo más? Profe, entonces el signo solo aplica para los coeficientes, en el argumento no influye. Exacto, muy bien. ¿Por qué? Porque el signo es un elemento independiente de la función logarítmica. Y una función, te voy a escribir aquí más ejemplos. Te vas a topar que hay varias funciones. Entonces, una función es el logaritmo, y como te había muestro, un logaritmo de menos 3x es un argumento. Pero también existe la función trigonométrica. Entonces te pudieras topar con un seno de menos 4x cuadrada. Pero también te pudieras topar con un arco coseno de un menos 7x cúbica. Entonces, para los tres casos, esto que está enseguida de la palabra esto que está enseguida de la palabra seno y esto que está enseguida de la palabra coseno, esos tres reciben el nombre de argumento, que son cosas diferentes. No puedes mezclar argumentos con bases, con exponentes y con otras cosas, ¿no? Que poco a poco te voy a abrir la visión para que te des cuenta que cada una se trabaja de manera independiente. ¿Está bien? Ok, profe, gracias. Profe, Ok, dime. ya entendí la parte de un medio, porque pasó multiplicando al argumento. No, pues no Y multiplica. Sí, el asunto es que ahí no multiplica. Acuérdate que un medio, ay, perdón, te lo voy a poner con otro color, disculpa. Un medio no lo pasé de ningún lado, sino lo escribí adecuadamente, porque había un 2 en el denominador. Entonces, lo único que hice fue escribir este 2 en el denominador, escribirlo en el denominador, pero formando un elemento diferente en orden. Acuérdate que los elementos del término son elementos que se multiplican. Multiplica signo por coeficiente por todo. O sea, todos los términos, los elementos se multiplican. Entonces lo que estoy escribiendo aquí es un elemento signo que multiplica a un elemento coeficiente. Y ese elemento coeficiente surgió porque aquí tengo un 2 en el denominador. Y como tengo un 2 en el denominador, nada más puedo escribir como un elemento que se llama coeficiente. Y ese elemento que se llama coeficiente le pongo un 1 arriba porque forzosamente tengo que poner un numerador, ¿no? Si ya tengo un denominador,
pues agrega el numerador y tú sabes que el 1 se escribe siempre por todos lados cuando es necesario. ¿Sale bien? Por eso, Entonces ahí no es una operación, No. sino que únicamente lo acomoda de diferente manera. exacto, lo acomode como debe de ser. Por eso es necesario que se quiten la palabra pasar, porque hay que aceptarlo. En matemáticas oyes pasar y dices, todas las matemáticas son pasar. Y no es cierto, no es cierto. Ahí hay que quitar ese término. Pero obviamente cuesta trabajo, ¿no? Es como cuando dejas a una novia y te tardas como 2 años para olvidarla, ¿no? Obviamente te tardas 2 años porque no pones el empeño en darle la vuelta a la página. Acuérdense, 2 semanas lloren y ya, denle la vuelta a la página y lo que sigue. Es igual en mate. Y en matemáticas es más drástico. Darle la vuelta a la página a todo lo que te enseñaron, porque muy seguramente te lo enseñaron con imprecisiones. Mejor hazle caso al Freud, que el Freud, lo único que te puedo decir es que estoy haciendo durante toda mi vida académica hasta lo imposible porque me entiendas bien, y de ahí vas a entender que pues poco a poco se van abriendo como que el conocimiento, ¿no? Y surgen las respuestas de por qué sí se pueden algunas veces y no se pueden otras veces. ¿Sale bien? Profe, hace rato dijo que, bueno, en la división del logaritmo neperiano entre menos 2, Ajá. si el logaritmo neperiano hubiera sido menos, hubiera dado más abajo en el término. Si aquí al principio, si hubiera sido menos, si aquí hubiera habido un menos, sí, El de abajo. menos entre menos es más. Pero acuérdate que este se llama argumento. Y como este se llama argumento, en el argumento puedo aplicar la ley de los logaritmos, que es esta que está aquí. Por eso este argumento lo escribí como la resta de 2 logaritmos. Pero este signo, el signo del menos, surgió porque es del exponente. Y este signo menos es de este que surgió de una resta de por allá arriba. Entonces son 2 signos que se manejaron independientemente en los coeficientes y un signo en el exponente. Pero esos signos no se pueden combinar porque uno pertenece a un exponente y otro pertenece a un coeficiente. Lo mismo acá, ¿no? Este signo pertenece a un argumento y este signo pertenece a un coeficiente. Ahí es donde debes de identificar que todos son signos. Si no son signos... En ese es donde yo me refería, profe. Si eso hubiera sido menos, el logaritmo neperiano el primero. ¿Este el primero? Ajá, si hubiera sido menos, hubiera dado Ahí más. sí, exacto, porque menos entre menos te da más y este menos entre este menos te da más. Pero como no fue así, y como aquí hay un signo positivo, por eso lo único que hice fue factorizar al menos. Entonces, como tú acabas de decir, si hubiera sido así, entonces aplicas otro concepto. Pero todo depende del resultado anterior. O sea, no es que sea diferente todo, sino depende del resultado. Entonces aplicas leyes de los signos o no la aplicas. La aplicas porque los dos son del mismo tipo, coeficientes, o no la aplicas porque son argumentos. Es algo similar acá. Si aquí te pongo, por ejemplo, el seno, si aquí te escribo el seno de menos 30 grados y acá te escribo el seno de menos 60 grados, tú no puedes hacer nada porque este argumento y este argumento son de 2 funciones diferentes. Aunque las 2 sean senos, no es la misma función y por lo tanto no puedes hacer nada entre los argumentos y se queda así. Y entonces ya algo entenderás que el signo menos quiere decir que el ángulo se mide en sentido de las manecillas del reloj o se está midiendo en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y esa ya es una interpretación en física. Y ahí es donde, Ok, profe, gracias. es donde se van uniendo conceptos. ¿Vale bien? ¿Alguna otra duda? Ok, entonces dejo de grabar.